5 de junio de 1967, Israel atacaba por sorpresa a Egipto en reivindicación de la soberanía del Canal de Suez. Los países árabes apoyaron a Egipto mientras que Estados Unidos se volcaba con Israel. Comenzaba la Guerra de los 6 días, tan breve como crucial para las relaciones entre Israel y Palestina. Sus consecuencias resultaron claves para la geopolítica de la zona e influyeron de forma decisiva en la mayoría de los acontecimientos históricos posteriores. Ahora se cumplen 45 años de esos días de junio que marcaron un punto de inflexión en el conflicto por los territorios de Gaza, Cisjordania y Jerusalén. Así nos lo contó Informe Semanal. Este es el Canal de Suez, causa inmediata que desencadenó la Guerra de los 6 días. Es una vía estratégica de importancia básica para la economía mundial, como puede apreciarse en este gráfico. Es el camino más corto entre los centros productores de petróleo del cercano oriente y los países industriales consumidores. En julio de 1956, el presidente egipcio Nasser había nacionalizado la vía de agua, enfrentándose a los intereses franco-británicos. Londres y París fraguaron con Israel un plan conjunto de intervención militar que permitió a las tropas de Tel Aviv la ocupación de la península del Sinaí y de la orilla oriental del canal. Los Estados Unidos desaprobaron esta operación bélica. Para poner en orden en la confusa situación, se recurrió a los cascos azules de la ONU, que sustituyeron a los ocupantes en la zona ocupada. Israel logró a cambio el libre paso por los estrechos de Tirán. Por su parte, Nasser logró sus propósitos de nacionalizar el canal. Estos son los antecedentes históricos de la Guerra de los 6 días. En medio transcurrieron 11 años de graves tensiones entre árabes e israelíes, al tiempo que crecían en importancia los movimientos panárabes. Nasser era el jefe indiscutible de la causa árabe. En la primavera de 1967 se sintió lo suficientemente fuerte y pensó que estaba en condiciones de asestar el golpe definitivo a su enemigo israelí. El 17 de mayo, Nasser pidió al entonces secretario general de la ONU, Utan, la retirada de los cascos azules de Gaza, y Sharm el-Sheikh bloqueó el estrecho del Tirán, movilizó sus tropas y las concentró en la frontera con Israel. Fueron momentos de enorme tensión internacional. La diplomacia mundial se movilizó en favor de una solución pacífica del grave conflicto. Todo fue inútil. El 5 de junio de 1967, a las 7 de la mañana, Israel daba comienzo por sorpresa a la que después sería conocida como la Guerra de los 6 días. La acción se inició con las primeras luces del día. El general Mordecai Hot, comandante en jefe de la aviación israelí, lanzó simultáneamente 300 aviones, casi todos los que tenía Israel, contra 25 aeropuertos árabes considerados como secretos. Todos los objetivos fueron alcanzados sin apenas resistencia. Más de 300 aviones árabes quedaron destrozados en las pistas de despegue o en los hangares. Los israelíes perdieron una docena de aparatos. Estas imágenes recogen un momento del ataque aéreo israelí. Moket Go fue la palabra clave de la operación Relámpago, cuyos vectores de ataque quedan recogidos en este gráfico. Desde varios aeródromos israelíes despegaron al mismo tiempo casi todos los aviones de que disponía Tel Aviv. Todos siguieron el plan trazado de antemano para concentrarse en forma demoledora sobre los objetivos señalados. Este brutal golpe desde los aires dejó desde el principio fuera de combate a los árabes. Aunque conocida como la Guerra de los 6 días, realmente duró solo 3. Los restantes 4 días fueron un paseo militar para las fuerzas de Tel Aviv que avanzaron incesantemente sin encontrar resistencia de sus oponentes. Era jefe del Estado Mayor israelí Isaac Rabin, quien hasta hace muy poco fue primer ministro. El ministro de Defensa era Moshe Dayan, a quien vemos aquí en imágenes de la época. Dayan se convirtió en una figura mítica para los israelíes. Desde entonces hasta ahora ha ocupado un lugar de primer orden en la vida pública del Estado de Israel.
Aquí lo vemos en los Estados Unidos durante una campaña para recoger fondos entre los judíos americanos con destino a las Fuerzas Armadas de su país. Destruida la aviación egipcia, los israelíes iniciaron la segunda fase de su plan. Solo había transcurrido media hora desde que los aviones israelíes partieron de sus aeródromos. A las 7:35 de aquel 5 de junio, 4 brigadas blindadas de Tel Aviv penetraban profundamente en el Sinaí y arrollaban en una hora de combate las defensas egipcias. En 3 horas, los israelíes se habían adueñado por completo del cielo en el Sinaí y sus tanques avanzaban en 5 direcciones con la facilidad con que el cuchillo entra en la mantequilla. La suerte estaba echada. Esa misma mañana del 5 de junio de 1967, Siria, Jordania e Irak declaraban la guerra a Israel. Los restantes países árabes se limitaron a declaraciones de apoyo o de ayuda financiera y humanitaria. El frente egipcio se derrumbó enseguida. Pero ahora marchemos a los otros 2 frentes, el jordano y el sirio. Israel no esperaba la declaración de guerra por parte de Jordania, y sin embargo, el frente jordano fue con mucho el más difícil. Especialmente sangrienta fue la batalla por Jerusalén, la ciudad santa de las 3 religiones monoteístas. Allí la infantería israelí hubo de enfrentarse con la aguerrida legión árabe, que vendió bien cara su derrota. La lucha por Jerusalén fue calle por calle, en combate cuerpo a cuerpo. Duró 2 días, el 6 y el 7 de junio, y allí tuvieron los israelíes tantas bajas como en el resto de los frentes juntos. Los judíos pudieron llegar finalmente al muro de las lamentaciones que recogen estas imágenes. Esta es la mezquita de Omar, templo de los musulmanes, que se apresuraron a proteger las autoridades militares de los invasores. Pero desde entonces, Jerusalén, el Jerusalén unificado por la fuerza de las armas israelíes, ha constituido un verdadero quebradero de cabeza para Tel Aviv ante la actitud de rebeldía activa de la población árabe. Al atardecer del día 7, Jordania se veía obligada a aceptar el alto el fuego propuesto por la ONU. Los judíos ocupaban ya la margen derecha del río Jordán. La guerra de los 6 días tuvo resultados catastróficos para Jordania, que perdió una gran extensión territorial y vio diezmadas sus tropas más selectas. Al mismo tiempo, corrió por el Cairo el rumor de que Nasser, abrumado por la derrota, había dimitido. Ante este bulo, el pueblo egipcio se lanzó a la calle vitoreando a su líder y pidiéndole que no abandonara su puesto. El día 8, Nasser hizo un último esfuerzo para evitar la catástrofe y lanzó a la lucha 2 divisiones de reserva. Pero todo fue inútil. La aviación israelí destrozó a estas tropas de refresco que no lograron salvar a las que se batían en retirada. Al atardecer de ese día, los judíos alcanzaban el canal en 3 puntos. El Cairo se vio forzado a aceptar el alto el fuego. El día 9 solo seguía combatiendo Siria. Al comienzo de esta guerra relámpago, el frente sirio no fue importante. Israel estaba dedicado a fondo en los frentes egipcio y jordano. Además, estaba prevenida contra la entrada en guerra de las tropas de Damasco. Los primeros días, la guerra se redujo a duelos artillados al asalto de las fuerzas sirias que los judíos, perfectamente establecidos en sólidas líneas defensivas, rechazaban sin dificultad. La situación, sin embargo, cambió cuando Israel y Siria se quedaron solas frente a frente. Entonces, Tel Aviv logró disponer de una masa de operaciones suficiente para avanzar. Las tropas israelíes, al mando del general David Eleazar, lograron, tras violentos combates, ocupar las alturas del Golán, sólidamente fortificadas por los sirios y que parecían inexpugnables. Con la toma del Golán, los sirios tuvieron finalmente que resignarse a aceptar también el alto el fuego. En el mapa quedan reflejadas las conquistas territoriales de Israel en la península de Sinaí, en Cisjordania y en la meseta del Golán.
Los territorios ocupados por Israel a los árabes durante la Guerra de los 6 días han gravitado pesadamente sobre la seguridad de la conflictiva región del Cercano Oriente durante estos últimos 10 años. La Guerra de los 6 días no resolvió nada. Siete años después estalló, en 1973, la Guerra del Yom Kippur, en la que los árabes reconquistaron algunos de los territorios perdidos durante la Guerra de los 6 días, como muestra este mapa. La Guerra de los 6 días no fue más que un eslabón de una cadena de conflictos que se remonta a 1948, a la partición de Palestina por la ONU y a la fundación del Estado de Israel. Al año siguiente, en 1949, se produjo la primera guerra árabe-israelí. La segunda fue en 1956, la Guerra del Canal de Suez. La tercera, la de los 6 días. Y la cuarta y última, por el momento, la del Yom Kippur, en 1973. Como telón de fondo dramático, una historia hecha de frustraciones que es la del pueblo palestino. Mientras no se encuentre una solución humana y digna al problema palestino, el Cercano Oriente seguirá siendo un barril de pólvora siempre a punto de estallar.